Enclave Industrial, el podcast de las empresas que quieren crecer y diversificarse. Bienvenidos a Enclave Industrial, el podcast donde desciframos el SEO y el posicionamiento web para el sector industrial y sanitario. Si te dedicas a la industria, ya lo sabes, este es tu podcast indispensable. Soy Xavi Aro y junto a Alberto Llopis... Hola, muy buenas. Te traemos estrategias reales y comprobadas para maximizar tu presencia digital. Hoy nos acompaña en este nuevo episodio de Enclave Industrial Joaquín García, presidente de ABETIC, Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica de la Comunidad Valenciana. Con él vamos a descubrir cómo las empresas en su conjunto se transforman digitalmente en una forma muy alineada con los objetivos que venimos explicando en estos episodios capítulo tras capítulo. Joaquín García, bienvenido a Enclave Industrial. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a este podcast. Hola, Joaquín, muy buenos días. Oye, encantado de tenerte aquí en esta que es tu casa. Gracias. Si te parece, Joaquín, háblanos de la asociación, de la tipología de organizaciones que representa y de su importancia para el tejido empresarial de la zona y, de paso, también cómo extiende sus redes a través de otros organismos en todo el país. Para todos aquellos oyentes de fuera de la Comunidad Valenciana, que son muchos, que sepan que este tipo de herramientas también y de asociaciones también se extienden a lo largo de toda España. Pues, ABETIC, como has indicado tú, es una asociación de empresas TIC, a diferencia de otro tipo de organizaciones que ahora han salido bastante. Nosotros solamente somos empresas TIC, digamos que somos tipo patronal, donde todas nuestras empresas tienen que ser TIC. Y perdóname que insista, pero es que se mezclan en muchas asociaciones, cosas, y la nuestra es propiamente TIC. Nuestro ámbito de actuación es la Comunidad Valenciana, pero pertenecemos a la Confederación Nacional que se llama CONETIC. Dentro de CONETIC están las asociaciones similares a la nuestra de cada una de las partes de España. Pues la de Galicia, la del País Vasco, Cataluña, etcétera. Entonces, digamos que cada uno en nuestra comunidad autónoma defendemos los intereses de nuestras empresas y a nivel nacional se defienden los intereses de todas las asociaciones que tiene cada una su comunidad autónoma. Si queréis, os explico un poco primero de dónde viene ABETIC y qué tipo de empresas perfecto. Tenemos. Pues bueno, ABETIC se creó ya hace muchos años, hace más de 25 años, creo que es sobre 30 años. Y en todos estos años, pues la verdad es que el tema ha evolucionado porque ha cambiado mucho la tipología de empresas con las que nació ABETIC a con las que cuenta hoy en día. Pues cómo así ha evolucionado el sector TIC. Si miramos atrás hace 25 años o 30, pues vemos que entonces lo que había era mucha empresa de distribución de hardware y de software, había mucha tienda, pues y hoy prácticamente eso se ha llevado al mínimo. Ya casi todo se compra por internet o en tiendas que sean grandes superficies o en algunas franquicias. Entonces, esto ha cambiado radicalmente. Y esto ha llevado también el cambio radical al tipo de empresas que componen la asociación. Hoy en día son todo más empresas, digamos, que tienen su foco en los mercados actuales. Hay muy poquitas que sean ya tiendas de informática, hay pocas, sí que hay mayoristas de informática y sobre todo muchas empresas de software, también empresas de digitalización, empresas SEO como la vuestra. Digamos que abarca un poco lo que es la realidad del sector TIC en nuestro caso en la Comunidad Valenciana y a nivel nacional a través de CONETIC el tipología de empresas de España. Entonces, vamos. Sí, perdón, sí. No, pensaba que habías acabado. Pero vamos, era una reflexión que me ha surgido al hilo de lo que tú estás comentando. Como un sector que trae la evolución
hacia otros sectores, porque digamos que el sector TIC es un sector proveedor de tecnología, como también esa propia revolución o evolución, llamémoslo como quieran, le afecta al sector en sí mismo. Y ve que como lo que había hace 10, 15 años no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy en día. Me ha parecido una puntualización muy interesante de hacer para remarcar ese punto que tú has expresado. Que los que tenemos ya, los que peinamos canas y hemos vivido en el MS2, desde el MS2 a, por así decirlo, ¿no? Por marcar un hilo desde el MS2 a lo que ahora puede ser Windows, ya ni lo sé. Pues fíjate lo que es y lo que está cambiando y dónde llegaremos. Sí. Ahí, en ese aspecto, yo de lo que estoy muy orgulloso y muy contento es de que hemos conseguido mantener todo esto durante todos estos años. Eso es. Porque se han renovado las empresas, muchísimas empresas han desaparecido, otras se han incorporado. Entonces, hemos sido capaces desde la asociación de adaptarnos a la evolución de las empresas TIC, de lo que es el sector TIC. Y vamos a seguir haciéndolo, porque si miramos hacia adelante, el tema está cambiando también radicalmente, pues con todo el tema de IA, de todas las nuevas tecnologías, pues eso va a volver a cambiar el sector radicalmente. Y hay empresas que se adaptan y siguen hacia adelante y cogen los hilos y otras que no y desaparecen. Entonces, como asociación, yo la verdad es que estoy muy contento, muy orgulloso de haber sobrevivido o, digamos, evolucionado todos estos años. Yo ahora mismo estoy viendo la imagen del día de la fundación de la asociación con todas las empresas que había allí y demás, y poco tiene que ver con la realidad actual. La verdad es que es muy poco. Pero claro. Bueno, sí. Siempre hablamos aquí de la transformación digital y de el reto que supone para muchas empresas esa transformación digital, pero claro, aquí hablamos de una transformación dentro del digital, es decir, de una asociación que nace, digámoslo así, ya dentro de una cultura digital y que proviene, pues como apuntaba Alberto ahora, desde la época de los primeros MS2, de los primeros sistemas de los primeros sistemas TIC dentro DR2, de estos... el DR2. Correcto. Entonces, ya es, digamos que una evolución o una transformación dentro de lo que supone la propia transformación en sí. Es decir, vamos sumando aquí como muñecas matrioscas, transformación tras transformación. Y esto nos da a entender el vertiginoso ritmo que lleva pues este sector. Hablaba ahora Joaquín de 25 años, si no recuerdo mal, creo, 25 años. Más de 25. O más de 25 años. Claro, es tan vertiginoso que hace falta ir transformándose constantemente. Ahora hablaba de la IA, algo que repetidamente cada episodio aparece aquí en Enclave Industrial, el tema de la IA. Esto quiero decir, no genera un poco de vértigo el hecho de tener que estar tan pegados a a ver, vértigo, en el sentido positivo. Tener que estar tan pegados a que cada día absolutamente cambian las reglas del juego, cambian pues las tecnologías. Es necesario ir acompañado, porque si vas solo te pierdes. Es mucho más fácil en un sector como este, como el de las TIC, ir acompañado de otros que te puedan ir abriendo el camino, ¿no? Sí, a ver, una cosa, fíjate, nosotros mismos lo vivimos en nuestras propias carnes. ¿Cuántas veces cambia el algoritmo Google al cabo del... No me lo recuerdes. Iba a decir al cabo del mes. Pero cuando no cambia esto, cambia una herramienta. Cuando no aparece un nuevo criterio. Cuando no... y esto nosotros lo vivimos en nuestras carnes. Pero ¿qué pasa con Avetic? Que encima lleva digamos, a un montón de empresas que lo están viviendo en sus propias carnes. Yo no sé, Joaquín, ¿cómo te queda pelo? Perdón. Debe ser de herencia lo del pelo. Bueno, no hagáis bromas con eso, que yo ya empiezo a clarear y me voy a poner celoso, ¿eh? Sí, efectivamente, pero una de las cosas
muy buenas que tiene la asociación es que eso lo puedes compartir con otras empresas que sufren lo mismo, que viven lo mismo o que aprovechan lo mismo. Y para eso precisamente está la asociación, para poder ayudarnos unas a otras, compartir esfuerzos, poder hablar con la administración, ir a proyectos más grandes que individualmente no podríamos ir, acceder a formación que de otra manera tampoco podríamos ir, acceder a proyectos europeos siendo empresas, digamos, medianas o pequeñas que de otra manera tampoco se podría ir. O sea, desde mi punto de vista, el estar asociado es una cosa que te permite acceder a muchos recursos que de otra manera, haciendo la guerra individual, no lo puedes hacer. Y el vértigo ese que efectivamente sientes, que realmente en las TIC lo llevamos sufriendo siempre, porque lo nuestro ha sido una transformación completa día a día. Lo que pasa es que últimamente parece que esas transformaciones vayan a ser más radicales que han sido en el tiempo, ¿no? Lo que pasa es que también estamos acostumbrados a que durante todos estos años a ver cómo lo digo para que no se malinterprete, se han exagerado muchas veces estos cambios, ¿no? Se han exagerado que de repente todo esto va a cambiar, va a ser de otra manera. Y sí, el famoso hype. Se ha creado mucho hype en torno a cada uno de los cambios que se han ido dando, sí. Efectivamente, y efectivamente cambian y si no te adaptas y no aprovechas los cambios, pues estás muerto, ¿no? Pero no son tan radicales y tan exagerados como muchas veces los medios de comunicación, sobre todo, y el interés de muchas empresas TIC grandes nos hacen creer. Eso lo llevamos viviendo toda la vida. Entonces, ha habido muchas veces que si no hacías esto parecía que se acababa el mundo y lo tienes que hacer, pero tampoco se acaba el mundo. También es verdad que muchas empresas que no se han sabido adaptar históricamente, empresas además muy, muy grandes, que os podría dar nombres, han desaparecido de un día para otro. De cuestión de unos meses, de ser una empresa con muchísimos trabajadores, mucho volumen, no se ha sabido adaptar, no ha sabido ver venir las crisis o lo que fuese y han desaparecido. Entonces, es importante, desde mi punto de vista, no hacer la guerra individualmente, que en nuestro sector es muy habitual, porque cada empresa cree estar en posesión de la verdad, de ser los únicos que están en el mundo, de hacerlo mejor que nadie, y realmente no es así. Entonces, las empresas que piensan así y hacen la guerra por su lado, pues tienen más dificultades. Yo creo que estar asociado en una asociación te ayuda a compartir, a obtener recursos de la asociación y a poder llegar a sitios que de otra manera no puedes llegar. En este aspecto también quiero contaros que ABTIC es una asociación TIC y que estamos dentro también a nivel de federación, estamos dentro de la federación FEMEVAL, que es una federación, yo creo, de las más fuertes de España. Y esto nos da un posicionamiento y una fortaleza increíble. Por ejemplo, cuando han venido crisis, como por ejemplo la del 2012 o demás, el estar dentro de la federación te cobija de todas estas inclemencias que la fluctuación económica conlleva. En aquel momento, por ejemplo, recuerdo que en el 2012 había varias asociaciones que salieron por el tema de las subvenciones y que empezaron a crecer, a meter mucha gente a tal, y se fueron al garete directamente. Quiebra, suspensión de pagos, y nosotros, gracias a estar en el paraguas de FEMEVAL, pues hemos podido solventar todos estos años, porque no vivimos de la asociación, o sea, de la subvención. Vivimos de las aportaciones de los socios y de los trabajos o proyectos que se puedan elaborar dentro de la asociación. Importante esto que dices, y has mencionado la palabra subvención, porque normalmente las patronales, las asociaciones, etcétera, suelen tener un papel muy relevante y una relación muy directa y muy estrecha muchas veces con administraciones públicas. Y teniendo en cuenta que el sector TIC es un sector tan
que está tan a la vanguardia, ¿cómo es la relación o la sensibilización o no sé cómo llamarlo? Sí, digamos la relación entre la asociación de las empresas TIC y la administración y perdonad que lo pongo en contexto. Ayer mismo estaba viendo un informe precisamente realizado por la Universidad de Vigo donde se analizaban las diferentes campañas institucionales públicas a nivel de CPC en los últimos años y era para echarse las manos a la cabeza, porque se plasmaba cómo el sector público era el mayor volumen económico de anuncios a nivel digital y sin embargo las campañas se planteaban sin una landing page, sin absolutamente nada que las pudiese hacer efectivas. Entonces marcaba un poco este gap, ¿no? entre ser el máximo, digamos, el máximo cliente digital para medios y soportes, pero sin embargo no tener una estrategia correcta o eficaz por detrás. Entonces me pregunto desde el punto de vista de la asociación, ¿cómo es el día a día de tal vez de estar en contacto con la administración pública que tal vez va un poco más retrasada, ¿no? Un poco más por detrás que las propias empresas en cuanto a la transformación digital y al uso de toda esta digitalización? Sí, pues es uno de los temas más importantes que tenemos. Y ahora os voy a poner un ejemplo que hemos sufrido todos en nuestras carnes, todas las empresas y autónomos. Uno de los puntos importantes es que como asociaciones podemos ir a hablar con la administración. Uh-huh. Tú como empresa individual puedes intentar hablar con la administración, pero normalmente te van a decir que no van a defender tus intereses. Sin embargo, como asociaciones que representas a todo un sector, sí que puedes ir y exponer a la administración pues todas las necesidades, todas las cosas que crees que deben de hacer o influir. Cuanto más fuerte sea tu asociación, pues más poder de interlocución tienes con la administración. Ahí, a ese nivel, por ejemplo, a nivel autonómico, os puedo decir que al estar también dentro de CEMEGAL, pues tenemos un gran poder de nos escuchan, lo que decimos nos escuchan, se nos tiene en cuenta. Y lo mismo ocurre en otra medida a nivel nacional. Uh-huh. Y el ejemplo que, bueno, a nivel comunidad autónoma también una de las cosas de relación con la administración es la negociación de convenios colectivos. Uh-huh. Nosotros estamos negociando los convenios colectivos junto a sindicatos y la administración. O sea, es algo que las asociaciones hacemos. Y luego a nivel nacional, pues un ejemplo, el ejemplo que os decía ahora es el famoso Verifactu. Uh-huh. Todos sabéis. Sabía que iba a salir. Lo sabía. Por cierto, patada para adelante, ¿vale? Con el tema de Verifactu, pero que está ahí. No, es algo, mirad, ahí a ese nivel, nosotros, nuestra empresa, la que pertenece a Betic, se llama RPA-IDAI. Somos un fabricante de software desde también más de 25 años. Y el tema de facturación, y aparte de todo lo demás, llevamos toda la vida dedicándonos al tema y hemos sufrido distintas leyes y demás. Entonces era un tema que, claro, evidentemente ha preocupado mucho, hemos tenido que estar a la última. Bien, pues una de las cosas que se ha conseguido a través de Conectic es que desde un principio, cuando esta ley se empezó a hablar de ella, yo os estoy hablando creo que el 2017 o algo así, pues bien, se creó un grupo de trabajo a través de Conectic para hablar con la agencia tributaria para intentar darle forma de la mejor manera posible a lo que al final ha sido Verifactu y lo que va a ser dentro de nada la factura electrónica. Entonces, a ese nivel hemos tenido información de primera mano y hemos podido influir en muchas de las cosas que al final han salido en la ley. Me consta.
Me consta porque justamente en una de las asambleas salió a colación este tema. Sí, lo recuerdo perfectamente, Joaquín. Y esto es muy importante, y por ponerlo en contexto, porque muchas veces los legisladores legislan con un objetivo, pero no tienen en cuenta cuál es la realidad del sector. Y muchas veces del sector y del día a día. Ya hablo tanto de los desarrolladores de los sistemas y de sus necesidades, como de los propios clientes de ese sistema que van a tener unas necesidades determinadas, algo que sí que conoce la industria porque está trabajando con los clientes. Entonces ahí hay un juego a tres. Hay un juego a tres que es muy importante tenerlo bien engrasado y un engranaje bien armado para que realmente las cosas finalmente salgan adelante y salgan bien, ¿vale? Y no se den casos como que viene el lobo y luego tengamos que recular, ¿vale? Y vamos a dejarlo para 2027 a ver cómo va yendo, etcétera, sino que lo tengamos todo bien armado. Sí, pero ese no ha sido el caso, Xavi. Ya. En este caso no ha sido eso. En este caso ahora os explicaré lo que ha sido. Sí, correcto. No ha sido eso. Correcto. Que al final aquí, en el tema, y voy a personalizar en el tema de Verifactu, por ejemplo, es por otros motivos, pero que es importante, a lo que voy a que es importante que haya esa interlocución fluida y correcta entre las administraciones con las patronales y con incluso, si mucho me apuráis, incluso con los usuarios, para que las cosas puedan salir adelante de la forma más efectiva posible. Dinos, Joaquín. Efectivamente, es que tú no puedes, es lo que dices, el legislador muchas veces está lejos de lo que realmente es. Entonces, ahí tú puedes hablar con las empresas, con las asociaciones o incluso con los usuarios, es fundamental, porque os voy a poner un ejemplo. En esta ley, lo primero que salió es que se iba a homologar el software. Nosotros nos tiramos las manos a la cabeza y, bueno, le digo, pero es imposible. Es que es imposible. O sea, un ERP, un programa de facturación, ¿cómo lo vas a homologar? Homologar quiere decir que lo vas a llevar a una entidad, no se sabe cuál, y te va a decir, esto cumple con la norma y está homologado. Eso es totalmente imposible. El software tiene múltiples capas, hay por debajo bases de datos, hay 1000 cosas que no vas a poder homologar. O sea, es que eso era imposible. Pues bueno, lo primero que salió de la ley en el 2021 se hablaba de homologación todavía, que posteriormente ya ha cambiado a lo que es certificación. Pero hay efectivamente muchas cosas que son imposibles. Y pese a nuestros grandes esfuerzos por hacerles ver que cosas que había que cambiar, pues unas las hemos conseguido y otras no. Y con el tiempo veréis cómo se va a ir a lo que nosotros les proponíamos desde un principio. Que al final es porque también estamos observando lo que ya ha pasado en otros países en este sentido, porque esto no es que aquí estemos inventando la rueda, esto ya está en marcha en Italia desde hace bastantes años, está en marcha en Portugal, está en marcha en México. O sea, es que no tienes que inventar la rueda, ¿no? Entonces, de la experiencia de aquello, se podría haber hecho mucho mejor todo lo relacionado con factura electrónica, comunicación a la agencia tributaria, etcétera. ¿Que no se ha hecho así porque ha venido de distintas partes de la administración? Pues bueno, pero ahora ya están hablando de que sí, que efectivamente eso debe de converger a lo que nosotros desde un principio les habíamos dicho que tenía que ser. Y respecto a Verifactu, estaba todo perfectamente preparado para entrar en vigor cuando tenía que haber entrado en vigor. Hacienda lo tenía todo súper preparado. Ya había muchas empresas que estaban enviando las facturas a modo de prueba. Los ERPs estaban preparados, estaba todo preparado y había muchas empresas preparadas. El pasarlo al año siguiente, la patada adelante, ha sido tema político. Ha sido tema político por las necesidades que tiene el gobierno. Y nada más, hay que decirlo así de claro. Porque a raíz de que se aplazase, ha habido comunicados de las asociaciones de asesores fiscales, de las asociaciones de inspectores de Hacienda, de nuestras asociaciones. Todos hemos emitido comunicados diciendo más o menos que esto no se hace así.
O sea, tú no puedes poner unas normas que entran en vigor un día y poco antes de que entre en vigor pegarle patadas hacia adelante, porque estás creando una inseguridad a las empresas jurídicas, estás haciendo que todos los esfuerzos que se han hecho hayan sido en vano, que no se pueden hacer así las cosas. Y eso es lo que hemos dicho en todos nuestros comunicados. Otra cosa es que el gobierno luego pues hará lo que hace, ¿no? Bueno. Y está claro que desde solo Alberto, un segundo por puntualizar, y está claro que desde los desarrolladores de software, desde las empresas que nos dan, digamos, apoyo en nuestra facturación a todas las pymes, a todos los autónomos, etcétera, eso estaba ya totalmente desarrollado y totalmente en funcionamiento, lo cual y tengo que dar desde aquí las gracias infinitas porque nos ha dado una tranquilidad brutal a todos los autónomos, al menos todos aquellos que habíamos abandonado hace muchos años Excel para hacer las facturas y ya confiábamos en empresas de RP, etcétera, para este tipo de cosas que rápidamente se adaptaron y ya nos tranquilizaron con el la herramienta está ya preparada para Verifacto y no tenéis que preocuparos más allá de tener claro el concepto de que ahora cada vez que hagáis, y aprovecho para, cada vez que hagáis una factura va a haber notificación a la agencia tributaria de que se ha realizado esa factura, ¿vale? Bueno, simplemente por decirlo, porque hay que sacarse el sombrero delante de las empresas que han hecho todo ese esfuerzo para que nosotros podamos estar tranquilos. Ahora sí, Alberto. Y por supuesto de las asociaciones que han guiado y que han servido como nexo de unión. Que yo iba, que ahí Chimo Joaquín, perdona, me has matado la pregunta que te iba a hacer. Y te iba a decir, ¿y cuáles son las ventajas de pertenecer a una asociación? Vamos, lo has clavado. Iba inherente en la explicación de que es ABETIC, y bueno, y además nos has abierto un melón que luego cerraremos, porque después de esta, tú has hablado de proyectos europeos, la importancia de la asociación a la hora de abordar proyectos de carácter europeo para los asociados, porque ahora luego sabes que viene IBACE y Seimed, los amigos de Seimed, para hablarnos de esto, de los 40 años que hace que España entró en la Comunidad Económica Europea, y tú lo has hilado perfectamente. Por lo tanto, yo lo hilo hacia otro lado ahora. ¿Y qué tipologías? Porque hemos hablado ya de algunas, pero ¿qué tipología en general de empresas se hallan amparadas bajo el paraguas de ABETIC, Joaquín? Sí, pues tenemos un poco la representación de todo lo que es el sector TIC. Hay empresas desde muy grandes. En ABETIC tenemos empresas de 3.000 y pico trabajadores. Tenemos muchas empresas de un trabajador. Tenemos autónomos. Y tenemos niveles intermedios. O sea, en cuanto a lo que es número de trabajadores o volumen de empresa, tenemos, digamos, de todo. Y luego tenemos, en cuanto a los sectores, pues un poco todo lo que abarca lo que es las empresas TIC, desde mayoristas que venden hardware o software, empresas minoristas, desarrolladoras de software, tenemos muchas empresas desarrolladoras de software, empresas también que se dedican a la digitalización, al SEO, a implantación, digamos un poco todo lo que abarca el sector TIC. Y ahí, si me permitís, también me gustaría hablar un poco más de las ventajas de estar en la asociación. Genial. Aparte de lo que hemos hablado, pues en primer lugar tenemos toda la información al alcance de los asociados, porque tenemos toda una estructura como el Femeval, donde hay muchísimos técnicos de abogados, técnicos de prevención de riesgos, de medio ambiente, de todo, que están a nuestra disposición. Por otro lado, podemos hacer networking en distintas jornadas que organizamos entre las propias empresas TIC y en las empresas también que forman parte de Femeval, que son 3.000 y pico empresas. Tenemos acceso también a grandes proyectos. Tenemos relación con otras empresas de ámbito nacional y europeo. Tenemos servicios jurídicos tecnológicos a nuestra disposición.
por ejemplo, cuando salen normativas, hay que hacer un contrato, hay que hacer, pues por ejemplo, el Verifacto, hay que hacer una declaración responsable. Pues todo eso tenemos a abogados especializados en informática que nos asesoran y nos proporcionan los documentos. Y además de todas estas ventajas, pues también las de pertenecer a FEMEGAL, a la federación. ¿Vale? Que no es poco y realmente con esto yo ya me voy tranquilo porque hemos cubierto el expediente y el objetivo de este episodio, que es, por un lado, dar a conocer qué es ABETIC, luego, por supuesto, ya a nivel nacional, pues todas las asociaciones que cuelgan de las diferentes áreas autonómicas y, por supuesto, dar ese impulso a empresas que nos escuchan, que también del sector TIC, para que se animen, si están en la Comunidad Valenciana, para contactar con ABETIC y con FEMEVAL, por supuesto, y si no, con sus respectivas asociaciones autonómicas. Porque, desde luego, tú lo has dicho, Joaquín, qué difícil está todo para encima ir solo cuando tienes de la mano de una asociación como ABETIC y de una federación como es FEMEVAL la posibilidad, oye, de sentirte tranquilo y de poderte centrar en tu negocio y no en oye, porque sí, hay una empresa que tiene 3.000 trabajadores, pues vale, tiene recursos, pero una micropyme o una pyme, mejor casi más hacia pi que hacia me, pues ostras, pues es fundamental. Hay un dicho que a mí me gusta mucho repetirlo, que es, aparte del que si quieres llegar lejos y todo esto, no, es que una alegría compartida es doble y una pena compartida es la mitad. Es importantísimo el tema de las asociaciones. Sí. Y a mí me gustaría, Joaquín, hemos hablado del pasado, hemos hablado del presente del sector y me gustaría ir cerrando con una mirada al futuro. ¿Cuáles son los retos de ABETIC y los retos del sector TIC o los que vosotros detectáis que van a ser los retos para los próximos años? Pues en cuanto al reto de ABETIC es seguir adaptándonos a cómo vaya el sector TIC, a saber captar empresas que evolucionen con el sector y seguir implantándonos. Y respecto al sector TIC, pues está claro que la revolución es por la digitalización de las empresas y la incorporación, por ejemplo, ahora que estamos siempre con lo mismo, con la IA, ¿no? Uh-huh. Pero lo que está claro es que en las empresas se ha transformado todo. Ahora todo va a la digitalización. Antes las empresas tenían comerciales visitando a otras empresas por la calle y eso cada vez ha ido a menos. Ahora todo se hace a través de Internet. Todo que vas a comprar o que vas a buscar, lo primero que haces es escribirlo en Internet a ver qué te dice, ya sea en una IA o en un buscador. Y es importante para todo eso que, claro, te sepan encontrar todo lo que tu información esté digitalizada para que pueda ser consumida por todos esos, entre comillas, dispositivos y mecanismos que al final van a mostrar esa información. Si no está digitalizada, mal vamos. Efectivamente. Ahora, pues por ejemplo, haces un producto que sea muy exclusivo para un sector y si estás en el sector no te mueves de ahí. Pero si te abres, lo publicas, haces la manera de que a través de Internet te encuentren, pues puedes ampliar mucho tus horizontes a nivel mundial. Empresas que a lo mejor, al ser locales, digitalizándose y utilizando herramientas como es la de vuestra podcast, SEO, posicionamiento, etcétera, pues te abre un mundo que antes no tenías. Igual que con la IA también te van a abrir mundos así o mezcladas las dos cosas. Al final es crear sinergias entre las diferentes tecnologías y estar con todas, estar presente en todas, hacer uso de todas en su medida y en base a su necesidad, pero hay que tener
el pie puesto en esa realidad digital para poder afrontar todos esos retos de los cuales hablábamos ahora mismo. Alberto, vamos a ir cerrando, Alberto y Joaquín, vamos a ir cerrando el episodio, pero yo casi que le daría a Joaquín, como suelo hacer siempre, un minuto, o como solemos hacer siempre, un minuto de oro, ¿vale? Para que todo aquello que se te haya quedado, Joaquín, en el tintero, nos lo puedas explicar ahora, en ese minutito, para todos nuestros oyentes. Igual que en los debates políticos, ¿no? Correcto, sí. Sí, algo hay que aprender y hay que coger lo bueno. Así que lo hacemos así. Voy a decirles que me voten. No, directamente. Es broma. Sí, pues se han quedado en el tintero muchas cosas. La verdad es que ha sido muy agradable el coloquio con vosotros y se han quedado en el tintero muchísimas cosas de las que podríamos hablar, desde lo que ha pasado con el Verifactu, de la relación con la administración, de la relación de las asociaciones, de cómo evoluciona el sector, de hacia dónde vamos. No sé. Retomaremos. Si te parece, retomaremos. Dejaremos un poco de barbecho y retomaremos. Y si te parece, mira, este melón que has abierto ahora, por ejemplo, de Verifactu, que creo que no sea, o al menos no se ha ahondado mucho en él, se ha quedado un poco colgado hasta que vuelva a estar de candente actualidad y volvamos a estar otra vez abocados a su implantación, y ha quedado un poco ahí en barbecho, pero creo que va a ser interesante recuperarlo. Sí, Joaquín. Sí, ahí sí que quiero hacer una aclaración de lo que os he comentado antes. Nosotros, como la asociación, pues teníamos toda esta información y lo que nos hemos dedicado a hacer es a difundirla. Uh-huh. O sea, se han hecho muchísimas charlas hablando de Verifactu, de cómo ha ido evolucionando Verifactu durante todo este tiempo, para explicar a las empresas qué es lo que tenían que hacer por la legislación que venía. Entonces, ¿qué pasa? Que a última hora todo eso, como decía, le han pegado una patada, claro, sin ninguna razón. Y muchas empresas lo han personalizado en nosotros, en mí concretamente. Como que yo era el que les decía lo que iban a tener que hacer y yo he tenido algo que ver con eso. Y no, yo he sido simplemente mera correa de transmisión, de intentar explicar a las empresas qué es lo que venía, cómo había que hacerlo, para intentar ayudarles. Uh-huh. Y realmente a mí me ha afectado bastante. Aparte, moralmente, después de todo el trabajo, es que algunas empresas lo han focalizado en mi persona como era el divulgador que lo hacía, sin haber tenido ningún interés ni culpa, nada más que el de difundir lo que el trabajo que hacíamos en la asociación, ¿sabes? El mensajero, culpar al mensajero. Claro, y permíteme que diga una cosa. Al final en este podcast es que acabamos enrollándonos mucho, pero permíteme que diga una cosa. Claro, en base a esto que acabas de decir tú ahora, el hecho de que ahora esto se haya pospuesto para 2027, claro, después de ese desgaste que supone explicarlo todo, preparar a todo el mundo para esto que viene, el hecho de posponerlo hace que seremos muchos los que bajemos la guardia, nos olvidemos, etcétera, y vamos a tener que volver a empezar a finales de este 2026. Con lo cual, si ha sido duro el final de 2025 preparando esta irrupción de Verifactu, esta patada hacia adelante, esperemos que no, pero posiblemente nos haga tener que volver a repetir el escenario que hemos tenido a finales de 2025. Y empeorado, muy empeorado, porque los que se hacen remolones dicen esperamos hasta última hora, van a esperar hasta el día 31 por la noche a ver si publican otro aplazamiento. Claro, claro. Y podemos estar así in secula seculorum. Efectivamente. Así que... Pero sí que os puedo decir con total claridad que sí que se va a poner en marcha, porque es que es el tema de digitalización de las comunicaciones con la agencia tributaria, y la agencia tributaria lo tiene todo preparado y tiene muchísimo interés en que eso sea así. Entonces, y muchísimo poder, que es quien manda. Al final, ¿quién manda
¿quién manda en este país? La agencia tributaria. Olvídate. Exacto. Bueno, ahora parece que manda más un señor que hay fuera de España, pero bueno. Vamos. Pero al final el que tiene la llave de la caja, exacto. ese manda mucho. Entonces yo estoy totalmente seguro que se va a hacer sí o sí. O sea, que no. Yo les aconsejaría a todas las empresas que durante este año, los que no lo hayan hecho ya, porque muchísimas empresas ya lo están haciendo, que lo vayan poniendo en marcha, porque a última hora lo único que te vas a poder ganar es una sanción. Claro. Pues Joaquín García, presidente de ABETIC, la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, de la Comunicación y Electrónica de la Comunidad Valenciana, muchas gracias por haber estado en este nuevo episodio de Enclave Industrial para comentarnos todo esto. Alberto, es tu momento también de despedirte. No, yo quería mandarle un abrazo muy fuerte a Joaquín. Nos veremos por Femeval y por ABETIC. Nosotros también somos socios de ABETIC, orgullosos. Hemos participado en asambleas como la famosa de Verifactu y otras más. Y nada, oye, muchas gracias de verdad por venir a aportar valor y a ilustrar la importancia de las asociaciones y en concreto de ABETIC. Gracias, Joaquín. Muchas gracias a vosotros por invitarme y ha sido todo un placer y además muy, muy entretenido y divertido. Pues creo que han quedado melones abiertos para ir cerrándolos en sucesivos episodios un poco más adelante, que creo que van a ser muy interesantes y vas a ser alguien que nos va a aportar mucha luz sobre muchos de estos temas. Gracias, Joaquín. Y nosotros vamos a cerrar este episodio, como venimos haciendo últimamente, con la gente de SEIMED y con esas cápsulas que os aproximan Europa a cada una de vuestras empresas. Hace 40 años, España miró a Europa. Hoy, las empresas españolas avanzan con ella. Y a continuación, con SEIMED, avanzamos por ese puente hacia la Unión Europea en una serie de cápsulas para acercar Europa al tejido empresarial. Bueno, llegamos a la recta final de este episodio de Enclave Industrial con los amigos de SEIMED, con Pepe Vilar y con Estrella Halcón. Muy buenas. Hola, Xavi. Hola. Hoy vamos a hablar de un elemento fundamental para el futuro de nuestras pymes, la innovación empresarial. Innovar ya no es solo una ventaja competitiva, es totalmente una necesidad. Y si lo miramos desde la perspectiva europea, la innovación es una de las grandes prioridades de la Unión y una de las áreas donde España ha avanzado más desde su entrada en la UE hace ya 40 años. Para profundizar en este tema, pues como escuchabais, contamos con dos expertos del nodo SEIMED de la Enterprise Europe Network, la mayor red europea de apoyo a pymes para innovar, crecer e internacionalizarse. Así que, si os parece, vamos a empezar con Pepe hablando de... Oye, Pepe, ¿por qué es tan importante innovar para una pyme hoy en día? Gracias por la pregunta, Xavi. Sí, efectivamente, la innovación para unas pymes les permite diferenciarse, ser más eficientes, adaptarse a los cambios del mercado. Y si ampliamos la mirada de Europa, pues vemos que la innovación es una base de todas las grandes estrategias comunitarias. En un año tan simbólico como este, celebrando este 40 aniversario que has mencionado de España en la Unión Europea, es evidente que formar parte del proyecto europeo ha multiplicado las oportunidades para nuestras empresas. Durante estas 4 décadas, las empresas españolas han tenido acceso a programas de financiación, redes de colaboración, centros tecnológicos de referencia y políticas de apoyo que han acelerado su capacidad de innovar. Innovar es imprescindible, pero hacerlo apoyándose en Europa cambia por completo el impacto. Uh-huh. Sí, Alberto, tú mismo. Sí. Sí, no, a ver, efectivamente, ya no es una opción, o innovas o te mueres, con lo cual vamos a ver que no es una opción, sino cuándo vamos a innovar, no si vamos a innovar, cuándo vamos a innovar. Y efectivamente, cuando una pyme quiere innovar, lo primero es que saber qué es lo que suele necesitar realmente, qué es lo que puede necesitar, Estrella. Pues efectivamente, Alberto, lo primero que necesita es orientación, porque muchas pymes tienen ideas, tienen inquietudes, necesidades claras, pero lo que pasa es que no saben encajarlas en un contexto más amplio. Además, Europa marca prioridades muy claras: la transición verde, la transformación digital, la sostenibilidad.
y tras 40 años de pertenecer a la Unión Europea, España ha aprendido a alinear su innovación con estos objetivos. Entonces, las empresas que nos contactan también necesitan información estructurada. La Unión Europea genera normativas, oportunidades, tendencias y además constantemente. Y para una pyme es difícil a veces seguir ese ritmo. Contar con alguien como Seimed que traduzca ese entorno europeo a su realidad es clave para que puedan empezar a innovar con seguridad. Oye, Pepe, y en este contexto que a priori parece tan complejo, ¿cómo ayuda a Seimed a impulsar esa innovación empresarial? Bueno, pues Seimed tiene diversas herramientas y servicios de asesoramiento en innovación que están alineados con las prioridades europeas. Por ejemplo, analizamos primero la situación de cada empresa, identificamos las necesidades, detectamos las oportunidades y buscamos socios tecnológicos y comerciales. También buscamos oportunidades financieras para esas empresas. En Europa hay un sinfín de oportunidades financieras desconocidas para innovar. Y además, como he mencionado, no se trata solo de innovar, sino hacerlo conectando con lo que Europa está impulsando. En este sentido, la Enterprise Europe Network nació pues hace ya 20 años casi para apoyar a las empresas en el acceso a la innovación en Europa. Y gracias a nuestra red, pues cualquier pyme europea pues puede colaborar con centros tecnológicos, por ejemplo, con un centro tecnológico de cualquier otro país, como un país como en Alemania, o con proveedores belgas, o con una universidad finlandesa, por ejemplo. Y esta capacidad de conexión que da nuestra red forma parte de lo que hemos construido entre todos durante estos 40 años de Unión Europea. Sí, que no es poco, y bien, ya vosotros estáis ahí para ayudar, pero lo que la empresa se plantea es, bueno, ya sabemos que no es una opción innovar, que hemos de empezar, pero ¿cómo empezamos ese camino? ¿Cuál es el primer paso, Estrella? Sí, bueno, pues el primer paso es sencillo, contactar con nosotros. La empresa nos cuenta su situación, su idea, su reto. A partir de ahí nosotros hacemos un análisis inicial y ya la colocamos a la pyme dentro del ecosistema europeo de innovación. Después conectamos a la empresa con el socio de Seimed más adecuado. Puede ser un centro tecnológico, una universidad, una cámara de comercio. El objetivo es que la empresa se sienta acompañada y que entienda que no está sola en su camino hacia la innovación. Pues nada, vamos a facilitar aún más ese primer paso con un enlace a Seimed desde este capítulo y desde todos los que hablemos con Seimed. Efectivamente. Y, a ver, como apoyo también, los informes son importantes. Seimed elabora un informe de innovación, ¿no?, para las pymes. ¿En qué consiste y para qué sirve, Pepe? Sí, pues mira, Seimed dispone de herramientas tecnológicas para hacer un diagnóstico de innovación para las pymes. No es ningún diagnóstico farragoso, es muy, muy, muy sencillo y muy, muy directo. Y con ese diagnóstico analizamos la situación de la empresa en términos de capacidades, procesos, recursos y oportunidades. Pero también contextualiza esa información en el marco europeo, algo especialmente relevante en este aniversario. Lo mejor es que este informe es un informe práctico y no se queda en un mero diagnóstico. Incluye recomendaciones, identifica áreas de oportunidad y de mejora y propone los siguientes pasos como hoja de ruta. Es una hoja de ruta, como he dicho, que ayuda a la pyme a innovar con criterio y alineada de Europa. Y quiero recordar también en este momento, que no sé si lo hemos dicho ya, pero todos estos servicios son gratuitos porque están financiados por la Unión Europea directamente. Muy importante punto. Claro, eso iba a decir, es un punto muy importante tener en cuenta que todos estos servicios que ofrece Seimed son servicios que llegan de la mano de la Unión Europea para todas las empresas de la Comunidad Valenciana y de la región de Murcia, y que de esta manera pues pueden acceder a estas herramientas de internacionalización dentro del ámbito europeo. José, muchas gracias por estar aquí una semana más en Enclave Industrial. Un placer. Y Estrella, lo mismo, muchas gracias por estar un episodio más aquí en Clave Industrial. Muchas gracias. Yo no os dije hola, pero os digo adiós, que no me he dado cuenta. Perdonad, os he hecho las preguntas y no os dije hola.
Hasta otro día, gracias. Gracias, Hasta luego. gracias, Xavi, Alberto. Hoy hemos visto que innovar es un proceso que requiere información, acompañamiento y visión. Herramientas como el informe de innovación y la fuerza de redes europeas como SEIMED son clave para que nuestras pymes avancen con paso firme. Y qué mejor momento para recordarlo que este año, en el que celebramos los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea. Una etapa que ha impulsado decisivamente la innovación y el crecimiento de nuestras empresas. Hasta el próximo episodio, donde volveremos a conocer más sobre el trabajo de SEIMED. Enclave Industrial. Este podcast está patrocinado por Industria Web, expertos en posicionamiento en Internet para industrias. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos encontrarás en industriaweb.es.